¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén bien como siempre. Hoy tenemos un tema importante y sobre todo lleva décadas sin resolver. Y lastimosamente, cada diferentes momentos de nuestra historia se vuelve más ríspido el tema. Ahora hay bastante conflictos en relación a ese tema. Cuando recién cayó la dictadura, también hubo un momento de mucha tensión, muchas invasiones. Y ahora se expresa de otro modo esta lucha. Y es lo que vamos a discutir esta noche con algunos protagonistas muy importantes que tienen que ver con el tema de la tierra, el problema de la tierra en Paraguay. En un ratito vamos a estar con Le Salud, después vamos al informe de Jenny. Fidel Zavala, senador de Patria Querida. ¿Qué tal, Fidel? Gracias por estar. Hola, Mina, un gusto estar con ustedes, con quienes nos visitan, ¿verdad? Quienes nos acompañan en el programa y lo que podamos ser útil con gusto. Estamos, Mina. Hugo Richter, senador del Frente Guazú. Gracias por estar, Hugo. No, gracias a vos. Un saludo a la audiencia, a los panelistas. Y yo diría lo que dijiste, es un gran debate, importante. Pendiente de tantos años. Claro, por supuesto. Diego Torales, miembro de la ARP, gracias por estar. Buenas noches, Mina, para el senador, para el doctor Alderete, para el senador y para toda la gente que a esta hora nos está mirando en sus casas. Mina. Alberto Alderete, abogado de derechos humanos, expresidente del INDER. En realidad lo traemos en ese carácter porque sé que maneja muchos datos al respecto. Gracias por estar, Alberto. Muchas gracias a vos y un saludo a todos los colegas panelistas. Gracias. Bueno, Jenny, buenas noches. Primero nos presenta también un informe al respecto. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos a través de redes sociales. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta que está apareciendo en pantalla. Y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook. Esperamos con ansias que opinen sobre este tema tan pero tan importante. Quiero agradecer a la gente de Segolén Baitinola por vestirme cada lunes. Tengo un conjunto de la colección ya de primavera-verano de la línea de Segolén. Ahora sí, vamos a este informe que les preparé. El Senado ha sido epicentro del debate del tema de las tierras mal habidas y precisamente ese debate ha generado el pedido de pérdida de investidura de algunos senadores. Veamos el informe. En las últimas semanas, las discusiones en el Senado tuvieron como protagonistas a sectores de la oposición. El punto de discusión que desató fuertes enfrentamientos son las tierras mal habidas. Todo empezó cuando los senadores del Frente Guazú, Hugo Richter y Sixto Pereira, además de Pedro Santa Cruz del PDP, visitaron a principios de octubre la comunidad 1 de marzo. Coocupación y recuperación de nuestras tierras. Ñande y Huila ya recuperadas. Hay otras condiciones, ni siquiera nos enfrentamos a el proyecto de expropiación, porque la justicia, el poder judicial, hubiera recuperado. Hoy Baitela, Sojero, hoy Baitela, UIP, todos los sectores económicos, la rural, hoy va unido. Y sobre todas las cosas, a ver, mi compañero no puede acudir. La Estado o controlar que la Fiscalía, o controlar que en general la Congreso, el Poder Ejecutivo, a ver, mañana es para la Presidenta Linda, para el representante Sojero. Estas declaraciones fueron publicadas por un medio de comunicación y la ARP presentó una nota al Senado pidiendo la pérdida de investidura de los legisladores por incitar a la invasión de tierras. Además, denunció el hecho ante el Ministerio Público. La discusión por la tenencia de la tierra ocupó varias horas de las sesiones del Congreso, con acusaciones de todo tipo. No me preocupa lo que vos decís, Sixto, pero legalmente, porque yo sí creo que son bandidos, yo sí creo que son mentirosos y yo creo que son cretinos e hipócritas. Y lo digo abiertamente. Yo creo que tenemos un modelo diferente de llevar adelante el desarrollo del país. Y eso es lo que hoy tenemos
el ataque de esta gente de alta alcurnia que se ha beneficiado de tierras malavidas durante la dictadura de Stroessner. Y la democracia ha permitido, aún con la fragilidad que tenemos, la democracia ha permitido que salgan a luz hoy, después de 30 años están saliendo a luz y se están discutiendo los apellidos de las personas que han recibido tierras de la dictadura. Vamos a sentarnos a discutir, vamos a sentarnos. ¿Cómo vamos a solucionar el país? Tierra. Ustedes no quieren. ¿Por qué? Porque ahí tienen ustedes el caldo de cultivo. Pero hay gente funcional ahí. ¿Quiénes fueron a visitar al penal de Emboscada? Pregunto. En ese momento, Monseñor Fernando Lugo y Marcial Congo. Mucha coincidencia. Ustedes en reuniones con gente del grupo armado. Usted miente, Zavala. Usted es un mentiroso. Vaya a los recursos, a los registros. El señor Congo y yo no hemos estado juntos en emboscadas. En el libro de visita del penal de Emboscada está, presidente. Ha sido el diputado, la coñata y yo. El espiral de confrontación entre legisladores se avivó cuando la bancada cartista planteó la pérdida de investidura del senador Sixto Pereira, quien supuestamente realizó tráfico de influencias en un conflicto de tierras. Y como si los problemas no faltaran, hoy el PMAS solicitó la pérdida de investidura del senador Fidel Zavala. En medio de las acusaciones entre defensores acérrimos de la propiedad privada y los que plantean la recuperación de tierras para repartirlas a campesinos, se pone nuevamente en discusión un tema que amerita un debate serio: la tenencia de la tierra en Paraguay, una cuenta pendiente de los sucesivos gobiernos de la democracia. Bueno, así está el nivel del debate, con estas expresiones: sos un bandido, sos un mentiroso. Y aparte de tratar ese nivel, digamos, de agresividades y devoluciones, porque se pide la pérdida de investidura de unos y ahora se pide la pérdida de investidura de otros. Aparte de tratar este tema, a ver si en realidad ustedes creen que estas pérdidas de investiduras, ¿por qué se da y si se justifican? Luego de discutir esto, quiero dar vuelta a la página, como dije una vez, y ver si podemos centrarnos en el problema de fondo, porque mientras ustedes se pelean y se tratan unos de bandidos, otros de mentirosos y demás adjetivaciones, en realidad no se resuelve el problema de la tierra. Para nosotros es un show espectacular, porque, digamos, nos podemos divertir con un debate similar, porque a la gente le puede resultar más emocionante que discutir seriamente una problemática que lleva décadas en el Paraguay. Pero entonces vamos a hacer las dos cosas: lo que puede resultar divertido, entre comillas, esta serie de insultos mutuos, pero después yo les llamo de verdad a debatir el tema de fondo, ¿no? Hoy, bueno, vamos a votar, pero de que esa debe ser la línea, creo yo, ¿verdad? Porque mientras tanto están en el medio, mientras ustedes se tirotean, se quieren sacar las bancas, quieren dejar sin izquierda, sin derecha, sin centro. Finalmente, la gente que de verdad necesita sigue, digamos, con sus necesidades. Entonces sería interesante posteriormente poder centrar y encaminar a ver cuál sería la vía, ¿verdad?, para tratar el problema de la tierra en el Paraguay. Una reforma agraria integral, que es lo que haría productivo todo este debate, porque tampoco repartir tierra se ha demostrado que no es la solución para terminar con la pobreza, si no se hace un plan, digamos, más equilibrado y más de conjunto, ¿verdad?, más de fondo. A ver, empecemos por este tema, porque se van a tratar, de hecho, probablemente esta semana se trata una de ellas, porque parece que lo de Sixto entraría, no sé si entraría también lo de Fidel. Pero bueno, están ahí en debate en el Senado, sobre todo digo porque también está el caso Friedman Irún, que se va a tratar este miércoles, probablemente ese mismo día entre en el pedido de Fidel Zavala y de Sixto Pereira. Está pendiente lo de Hugo Richter y lo de Santa Cruz, que creo que quedó nomás en el cajón del presidente del Senado, pero no sé si en algún momento lo van a tratar. Pero empecemos por ahí, empecemos por el final, digamos. A ver,
quien tira la primera piedra en el sentido siguiente. Estas pérdidas de investidura, a ver por qué. ¿Por qué creen que ahora todo el mundo plantea vaciemos el Congreso? Por mí que se vayan todos, probablemente sería lo mejor, pero bueno. A ver, ¿qué plantea? A ver, ¿por qué este nivel del debate? ¿Por qué llegó el agua al cuello? Yo creo que el problema de la tierra, cuando se dice la tierra es una manera muy simplificada de decir, Pues la propia Constitución Nacional habla de la reforma agraria. Y hay artículos muy interesantes en la propia Constitución Nacional. Entonces yo creo que se simplifica mucho cuando se reduce al problema de la tierra solamente. Vos lo dijiste muy bien. Acá se han repartido muchas tierras. Los gobiernos, tanto de la época de la dictadura como los gobiernos colorados post-estronistas, han repartido muchas tierras. Y lo han hecho siempre con un criterio prebendarista. No tenían ningún interés realmente en avanzar hacia un proyecto de reforma agraria. Ningún interés. Entonces, por eso digo que si reducimos a eso, yo creo que estamos creando un vacío muy grande al problema. Segundo, es ríspido este tema porque la transición o el posestronismo en el Paraguay en muchos casos se dio sobre la impunidad. Pues no solamente las tierras, los bienes mal habidos, porque todo lo que han robado, repito, no solamente las tierras, no se investigaron. Esa es la realidad. Cuando hablamos del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su momento generó un gran consenso por la respetabilidad de la gente que trabajó ahí y por las documentaciones fundamentalmente que ofrecieron al presentar ese tema. Ellos presentaron, participaban los 3 poderes del Estado, gente de la sociedad civil. Fue época de Nicanor Duarte Frutos, empezó en el 2004 ese trabajo. Y se presentó finalmente a los 3 poderes del Estado en el año 2008, inicio del gobierno Lugo, y las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y yo le agrego ahí la Procuraduría General de la República, que tiene que jugar un papel fundamental en este tema, no lo hicieron nunca. Entonces, cada vez que salta este tema, toca muchas sensibilidades. ¿Y en qué se reduce el debate? El debate se reduce a si uno es invasor, si uno alienta las invasiones. Eso ha sido, a lo largo de estos años, ese ha sido el debate. Pero, y termino con esto, es mucho más que eso, decía, porque en el fondo, en mi opinión, lo que tenemos que discutir realmente es el modelo económico de desarrollo social en el Paraguay. Para mí ese es el punto central, y lo he dicho varias veces en el Congreso. Varias veces. Uno puede estar de acuerdo con mis ideas, pero esas son mis ideas, ¿verdad? Y lo defiendo y creo que más o menos tengo desarrollado, elaborado. Sintetizo. Yo no creo que con este modelo, hablo del modelo, no estoy hablando del sistema, del modelo, ¿verdad? Yo no creo que el Paraguay pueda desarrollarse más allá de volver eventualmente a crecer 3 o 4% en algún año. Vamos a profundizar eso. Pero a ver, la pérdida de investidura, ¿vos estás de acuerdo en que Fidel, en la pérdida, obviamente cuando voy a preguntar la tuya más, así que no, ¿estás de acuerdo con la pérdida de investidura de Fidel? O sea, con esta presentación que hicieron allí y... Primero, he visto que hay una declaración que le atribuyen al Frente Guazú ese tema. Déjame 30 segundos, le quiero decir una cosa. Bueno, vos sabés muy bien que ni el PCP ni el PEMA están en el Frente Guazú. Bueno, todos acá saben esa cuestión. Segundo, no sabe todo el mundo. Bueno, lo digo en todo caso, ¿verdad? Nunca están en el Frente Guazú, ¿verdad? Segundo, sería muy oportunista de nuestra parte hacerle presentar a 8 una pérdida de investidura. Cuando ustedes tienen representación. Por supuesto, asumamos nosotros en todo caso. Yo sostengo que con el adversario político hay que ser leal. Hay que ser leal con el adversario político. Entonces yo no juego ese partido, ni creo que la bancada va a jugar ese partido. Segundo, no leí yo todavía el documento que se presentó. Oiga, voy a leerlo en algún momento, sí, claro, por supuesto, puede ser un trabajo respetable, andá a saber, ¿verdad?
Pero después en algún momento tenemos que analizar, para que no monopolice yo el uso de la palabra, tenemos que analizar qué es lo que es la 201 de la Constitución Nacional. Porque esto parece una cuestión de cachascam. Así, en esto se va convirtiendo, ¿verdad? Entonces en algún momento sí vamos a referirnos qué significa realmente la 201 de la Constitución Nacional. Mira, Fidel. sí, a ver, el modelo del Estado, ¿verdad? Me gustaría abordar más tarde, ¿verdad? Sí, Vamos a ir el tema de la pérdida de investidura. sobre el tema de tierras primeramente, ¿verdad? Que yo creo que no solamente nace, ¿verdad?, con la dictadura, nace previamente a eso. Y si miramos la historia, ya arranca con Bernardino Caballero, Patricio Escobar, pasando por gobiernos liberales que tuvieron mucho tiempo, gobierno Colorado. Y es cierto, ¿verdad?, el gran responsable de todo esto, ¿verdad?, siempre fue el Estado. Siempre fue el Estado. Y cuando digo el Estado me refiero a todos los gobiernos de turno. Porque acuérdense que en esta transición democrática, porque para mí la transición tiene que tener un punto final y pasar a otra era, porque si no, nunca vamos a terminar de crecer como sociedad. Ahora, creo que en esa transición estuvieron, ¿verdad?, gobiernos liberales y gobiernos presidentes como el presidente Lugo, ¿verdad?, con todo respeto, ¿verdad?, de un pensamiento, una ideología diferente. Entonces, también fueron responsables, podrían, teniendo el poder, haber solucionado en parte, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos al tema propositivo, que es, yo estoy de acuerdo contigo en dar vuelta a la página y dar solución a la gente. Y no me refiero a los grandes productores oligarcas, como dicen siempre, ¿verdad? Y yo no puedo negar de que efectivamente cuando yo me refería a la Comisión de Verdad y Justicia me referí al tema de tierras. Yo no puedo negar de que hubo la dictadura, las persecuciones, las muertes. Eso sería muy irresponsable de mi parte, ¿verdad? Pero me atribuyen eso, me quitan de contexto. Pueden ver todos los videos, ¿verdad?, en qué sentido yo me refería. Y si efectivamente tenemos voluntad de tocar esto, ese informe, el tomo 4 de la Comisión, ¿verdad?, de Verdad y Justicia, a quien respeto mucho el trabajo, pero mi cuestionamiento es por la cantidad de volumen de datos e informaciones que se manejaron en su momento, ¿verdad? Se analizaron cerca de 4.000 y pico de títulos en diferentes dependencias del INDER, Tesorería, Catastro, Geodesia, y después se fueron otra vez a Catastro Nacional. Es imposible físicamente de analizarlo objetivamente en un periodo de 8 meses. Y entiendo que en el tomo 4 hablan de tierras malavidas, y yo sé que hay tierras malavidas, lo he dicho permanentemente esto, y el senador Richard es consciente porque lo dije, ¿verdad? Pero también en el medio hay beneficiarios de la reforma agraria, y hay una parte de la película que la gente no cuenta. El Estatuto Agrario del 63, que se cambia en el 2002, permitía de que extranjeros pudiesen acceder a las tierras, porque Paraguay estaba en un plan de desarrollo. Hubieron misiones diplomáticas del gobierno oficial para traer inversores extranjeros, y así vinieron colonos japoneses, colonos menonitas, colonos alemanes, colonos brasileros. Y si ustedes recuerdan, aquellos que tenemos un poco más de edad, Asunción arrancaba y la civilización terminaba en Coronel Oviedo, donde terminaba el asfalto. Quiero terminar nomás, mira. Entonces, yo creo que, y no pasa solamente por el tema de los grandes, tenemos que solucionar el problema de los chicos, y ahí vienen las propuestas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de tierras malavidas, y tenemos el caso de Antevi, donde se apropió 252.000 hectáreas. No te hago así, no porque no quiero que desarrolles, quiero que desarrolles mucho más, sino que lo que te pido es que primero tratemos el tema de pérdida de investidura, porque después te quiero tratar entre todos el tema de la tierra. Ok, perfecto. Por eso es por un orden, nada más, porque entonces si sacamos, porque ellos dos no tienen nada que ver con la pérdida de investidura, pero ustedes dos sí. Entonces te pregunto, ¿vos estás de acuerdo en estos pedidos de pérdida de investidura relacionados al tema de la tierra? No vamos a hablar de Friedman y de Zacarías Irún porque es otro motivo, etcétera, ¿verdad? Pero así como la ARP y varias organizaciones vinculadas al tema de la tierra, del agro, etcétera, piden la pérdida de investidura de Sixto, de él y de Santa Cruz. Y después se pide otra vez de Sixto en particular, ya sobre otro tema, sobre el tema de las grabaciones por tráfico de influencia en el caso de Sixto. Y hoy presentan una en contra tuya, o sea, también pidiendo la pérdida de investidura. ¿Qué opinás de este mecanismo que se está usando para dirimir este conflicto o para, al revés,
echarle nafta al fuego, A digamos. ver, yo creo que no, todos nosotros tenemos que estar dispuestos a ser sometidos, ¿verdad?, al, llámese así, inquérito, si le querés llamar así, a la investigación. Y cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Nosotros hemos acompañado todos los casos de pérdida de investidura, salvo el caso del senador Busarquis, porque de los hechos de los cuales se le acusaba fueron previas a su investidura como senador. ¿Verdad? Él ya tendría que haber sido impugnado previamente, etcétera, etcétera, entonces no correspondía. Eso no quiere decir que nos vayamos a acompañar en el futuro. Pero entonces yo soy de la teoría de que quien nada debe, nada teme, y uno tiene que ser responsable con sus actos. Yo de mi parte, yo estoy muy tranquilo, ¿verdad? No sé qué dirá el senador Pereira, ¿verdad? Pero como te digo, yo soy de la teoría de que todos tenemos la obligación de ser investigados y el debido proceso en la defensa, que es un tema que está en discusión también, Hugo. O sea que vos estás de acuerdo en que se trate esta pérdida de investidura en el sentido que se realice el proceso, que la gente diga por qué, que los senadores en cuestión tengan el derecho a la defensa y que se vote. Totalmente. No es que se rechace la pérdida de investidura. Yo creo que quien nada debe, nada teme, y la gente pide transparencia y tenemos que ser responsables. Y después vamos a hablar sobre los hechos si querés, ¿verdad? Pero ese es mi pensamiento de fondo. ¿Y cómo votarías en el caso de Sixto? Mira, yo en base a los videos que vi, porque me mostraron 2 videos, ¿verdad?, uno editado y otro crudo, yo creo que efectivamente nuestra función parlamentaria tiene que ser la de solucionar los problemas existentes, tratar de fortalecer las instituciones y organismos del Estado, ¿verdad?, pero jamás usar nuestra investidura, ¿verdad?, para alentar, ¿verdad?, a personas, y principalmente para un tema jurisdiccional. Nosotros no somos jueces, ¿verdad? Nosotros no somos las personas que vamos a decir esta tierra es mala vida, esta tierra no es mala vida. Existen las instancias correspondientes, y es más, en la recomendación final de la Comisión Verdad y Justicia, habla de las medidas que tiene que llevar adelante Contraloría, Procuraduría, el Poder Judicial. Abramos y veamos. Pero lo de Sixto, el debate es importante. ¿Vos crees que vos votarías por la pérdida de investidura de Sixto? Yo votaría por la pérdida de investidura. A ver, yo estaría dispuesto a acompañar y que Sixto haga su descargo como corresponde. Sí. Una sola aclaración le quiero preguntar al senador. Porque la argumentación que él dio sobre el tema de la pérdida del senador Pereira, para mí, él dio 2 videos. Creo que él se estaba refiriendo al tema Pindó. No, perdón, al tema, a los audios. Yo me refería al tema Pindó, a los audios referentes a los agropecuarios Pozuelo. Esa aclaración, porque sí, visto que algunos incluso hablaban de plata, en todo caso yo he visto otro video, ¿verdad? Pero en fin, eso ya se va a dirimir en algún momento. Sí te quiero decir una cosa. La 201, solamente la gente cree que más o menos el Senado se volvió una especie de poder judicial. Ojo con eso. Porque habla solamente de los legisladores en funciones. Si el señor Alderete hoy día no es legislador y ocupó un cargo y mañana se sabe alguna cosa de las cosas que hizo, no se le puede atribuir porque no pudo haber usado la influencia porque no tenía el cargo de legislador. Claro, por eso él también dice eso. Que eso en primer lugar. En segundo lugar, dice uso indebido de influencia, fehacientemente comprobado. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque lo más importante en el proceso es la demostración de las pruebas. Por ejemplo, antes que el senador Zavala entre al Senado, ya en el periodo anterior nosotros ya iniciamos los procesos de pérdida de investidura. Y cuando decimos fehacientemente comprobado, por ejemplo, caso González Daer, después se discutió, se batió el tema de Oviedo Mato, sí, era fehacientemente comprobado porque había audios ya concretos, ¿verdad? Entonces, cuando discutimos si vamos a ser responsables, sea de quien sea, porque nosotros hay 2 pérdidas de investidura que no votamos, el resto votamos y acompañamos todos. No votamos el de Busarquis, que se señaló acá, y el de Paraguayo Cubas.
pues no votamos porque no encontramos los elementos que nos indiquen que estaba fehacientemente comprobado. En el caso de Pereira y de otros, vamos a ver si se aplica el fehacientemente comprobado o simplemente esto es parte de una cacería y, como dije hace rato, un cachastán político que se pueda dar en el Senado, ¿verdad? ¿Vos votarías como en el caso de Fidel? Yo ni conozco la acusación que hay contra el senador Zavala, ni conozco. Entonces, si vos me decís, si yo mañana leo y encuentro, che, pero acá el senador Zavala, ya en funciones desde julio del 2018, hizo uso indebido de influencia, bueno, voy a ver, voy a investigar por qué, porque eso me va a llevar a lo que dije antes, fehacientemente comprobado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y tiene que, no, yo aclaré el caso de Pindó porque ella se refería anteriormente. El caso del senador Sisto Pereira, si es por el caso de Agropecuaria de Pozuelo, de los audios, ¿verdad? Yo creo que son graves, ¿verdad? Porque vos te referías a la denuncia que hicieron los gremios. Fueron dos. Uno, el pedido de los gremios que tiene que ver con Hugo Richard, Santa Cruz y Sisto, que es por haberse ido a esa ocupación a hablar. Y quiero aclarar que los gremios hayan presentado no significa de que se lleve adelante porque alguien se tiene que hacer cargo. Claro, ¿verdad? Claro. En el caso del senador Sisto Pereira, de los audios de Agropecuaria, ese es otro caso, y yo sí creo que es muy grave eso, ¿verdad? Claro, pero en ese caso sí acompañaría. En el otro caso, vamos a suponer que presente Cachito Salomón, el presidente, el pedido de los gremios. Ahí ¿qué votarías? Que tendríamos que analizar porque no conozco a profundidad, no hemos mirado a profundidad y tenemos que analizarlo. Sería muy irresponsable. Ahora, en el caso de Agropecuaria del Pozuelo, por lo que yo pude escuchar, sí amerita de que sea, y el Pleno decidirá. Eso no quiere decir, a ver, de que sea sometido a un juicio de pérdida de investidura, no quiere decir que pierde la investidura, ¿verdad? Eso es una cuestión de mayoría, ¿verdad? Y de lo que entienda la mayoría. Eso es así. Acá lo importante es, Mina, el debate, la confrontación con el sentido del debate político, ¿verdad? Vuelvo al tema del senador Pereira. Yo escuché 10 veces. Estoy analizando palabra por palabra, porque vamos a confrontar eso. Claro. Y así como dicen los otros, bueno, acá hay evidencia suficiente y yo voy a trabajar para demostrar, porque realmente, y le voy a decir una cosa, si el senador Pereira o el senador Querey o alguien de mi bancada fehacientemente se comprueba que hizo tráfico de influencia, yo voto. Con seguridad yo voto. Les puedo asegurar que voy a votar. Pero acá vamos a confrontarlo, senador Pereira. Estoy absolutamente seguro de lo que yo escuché. No merece pérdida de investidura, pero vamos a debatirlo posteriormente, ¿verdad? Bueno, vos sabés que yo también escuché, pero no escuché 10 veces, escuché 2 veces. Y sinceramente, para mí no cabe una pérdida de investidura según el concepto de la tarea que yo creo que deben realizar los senadores, que no solamente deben legislar, ¿verdad?, sino que efectivamente deben intervenir y gestionar, ¿verdad?, derechos de grupos de personas que vienen, piden. Vos sabés eso porque me imagino que te habrán pedido también a vos tramitar gestiones, porque como ustedes tienen muchas posibilidades de trato con las autoridades. Tramitar gestiones, ¿verdad?, no quiere decir manejar intereses, ¿verdad? Y intereses para un lado o para otro lado. Por eso, pero esta discusión la vamos a tener en el Pleno seguramente, ¿ok? Bueno, de todas maneras es muy importante hacer el seguimiento de estas, porque es muy importante por 2 motivos. Primero, que si bien existe esa figura, es importante que no se use esa figura para perseguir a personas. Ni cuando yo tengo mayoría, y como no me gusta la derecha o centro derecha, entonces uso mi mayoría aliado con otros para sacarle la investidura a uno que representa esa línea, ni viceversa, digamos que como no me gusta la izquierda o la centro izquierda, entonces hago alianza y le saco, porque yo creo que acá lo que tenemos que debatir todos, no hace falta que salgan del Congreso, al revés, tienen que ir, tienen que sumarse, los que piensan antagónicamente diferentes, totalmente, ¿verdad?, de acuerdo. Y dar una visión, claro, y dar una visión, ¿verdad?, y no perder por walkover ni ganar por walkover, ¿verdad? No, acá hay que sumarse, que tienen que jugar todos el partido y que por goleada le gane uno a otro. Jenny nos preparó un informe sobre el tema de la tierra, obviamente brevísimo, si no nos llevaría varios programas. Adelante, Jenny. Exactamente, aquí le traemos un resumen, informes de datos, mejor dicho, de la Comisión Verdad y Justicia del año 2008.
también en datos del Censo Agropecuario del mismo año y un informe del Instituto Base del año 2018 sobre tenencia de tierra en Paraguay. Las llamadas tierras malavidas son tierras destinadas para campesinos pobres que fueron adjudicadas en violación de las leyes establecidas en el Estatuto Agrario. En 2008, la Comisión de Verdad y Justicia, organismo que tuvo a su cargo investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual, en su capítulo 4, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras que se adjudicaron ilegalmente durante el estronismo y el post-estronismo. La comisión sostiene que entre 1954 y 2003 se adjudicaron más de 12.200.000 hectáreas de tierras públicas por los diferentes entes responsables, el IRA, el IBR y el INDER, de las cuales más de 7.800.000 hectáreas fueron adjudicadas de manera irregular. Esas millones de hectáreas representa un 32.7% del total de la tierra arable del Paraguay. Más de 1.500.000 hectáreas se encuentran en la región oriental y más de 6.200.000 hectáreas en la región occidental. Las adjudicaciones contenidas en el informe han sido clasificadas en categorías o patrones, de acuerdo al tipo de normas legales pasadas por alto. 1. Adjudicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario. 2. Adjudicaciones de más de un lote geográficamente dispersos a una misma persona. 3. Adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la región oriental. 4. Adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la región oriental. 5. Adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para los lotes ganaderos en la región occidental. 6. Adjudicaciones mayores a la máxima establecida por la ley para lotes agrícolas en la región oriental que se realizaron desde 1954 hasta 1963. Tenencia de la tierra en los últimos años. Según el Censo Agropecuario de 2008, el 23% del total de la tierra del país está en manos de propietarios individuales y el 49.5% de hectáreas está en poder de personas jurídicas, es decir, propietarios asociados. Por otra parte, una investigación publicada en el libro Con la soja al cuello del año 2018 señala que en las últimas 2 décadas se instaló una nueva práctica para obtener tierras malavidas, que son el fruto de la compra-venta de derecheras, adjudicadas legalmente a pequeños productores, pero transferidas ilegalmente a brasiguayos y o empresas que no son sujetas de la reforma agraria. La publicación refiere que el 35% de la tierra agrícola del Paraguay hoy está en manos de extranjeros, mayormente brasileños y uruguayos. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el parámetro, digamos? O sea, ¿qué es tierra malavida? Si bien ahí habla de qué es lo que no podría hacerse a través del INDER, o sea, quienes no podrían ser sujetos de la reforma agraria o el modo, digamos, si le das más tierra de lo que le corresponde en diferentes lugares, bla, bla, todo ese listado. O sea, ¿cómo hacer para saber quién es el que tiene la tierra malavida? ¿Y en qué sentido es mala vida, digamos, verdad? Porque se le dio de más y según si es sujeto de la reforma tendría que ser hasta 10.000 hectáreas en tal lugar, digo, cualquier número de hectáreas. A ver, ¿cuál es el criterio? O vamos a hacer también una escala de tierra mala vida, o sea, malavidísimas y más o menos mala vida, qué sé yo. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por ahí, o sea, porque ya no hay tierra que recuperar, no hay tierras fiscales, pregunto, ¿verdad? Para repartir, entonces tenemos que recurrir a o expropiarle a alguien, expropiar que acá significa pagarle, ¿verdad? La tierra, o recuperar, ¿verdad? Si son mala vida, ¿por qué le vas a pagar si es mala vida, digamos? Entonces, pregunto para ubicarnos, a ver, ¿existe problema de tierra en el Paraguay, en el sentido que hay gente que demanda y no la tiene? Y sí, en segundo lugar, ¿de dónde vamos a sacar esas tierras? ¿Me permitís, Mina? A ver, espera un segundito que me pidió la palabra esta. Correcto. Usualmente, antes de la
del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, se tenía conocimiento fundamentalmente de que las tierras mal habidas eran fundamentalmente aquellas tierras que estaban en poder de personas no beneficiarias del Estatuto Agrario. Es decir, aquellas personas que no calificaban, no eran agricultores, no eran campesinos pobres, sino eran coroneles, generales, presidentes de la República, banqueros, etc. Mediante el estudio de la Comisión de Verdad y Justicia se determinó, encontró que hay otras formas, otros patrones que utilizaron en forma fraudulenta el IBR, INDER y los adjudicatarios de tierra para burlar la ley. En ese sentido, aparte de las personas no beneficiarias del Estatuto Agrario, se encontraron también que se violaron aquellas disposiciones del Estatuto Agrario establecidas, por ejemplo, para lotes agrícolas granjeros de la región oriental. El Estatuto Agrario establecía un máximo de 100 hectáreas. Hasta 100 hectáreas se podía adjudicar. Sin embargo, se adjudicó mucho más. Se adjudicaron, muchas veces se adjudicaron 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas. Después están los lotes agrícolas ganaderos en la región oriental. El máximo establecido por el Estatuto Agrario es hasta 1500 hectáreas. Sin embargo, hubieron muchas adjudicaciones superiores a 1500 hectáreas. Por lo tanto, son tierras en situación ilegal. Después están las tierras que fueron adjudicadas varias veces a un solo beneficiario. Porque o sea, diferentes tierras a uno solo, en diferentes lugares, digamos. O sea, la ley, el Estatuto Agrario establecía que solamente puede ser adjudicado por una sola vez y un lote, un adjudicatario. Entiendo. Sin embargo, se ha encontrado que una misma persona ha sido adjudicada 10, 20, 30, hasta 40 veces. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, o sea, una nomás aclaración. Cuando vos decís no calificaban, en el sentido que no eran sujetos de la reforma agraria porque no eran campesinos pobres, justamente yo contaba en la pausa una experiencia, ¿verdad? Que a mí me habían ofrecido tierras del INDER, y que era, la verdad que para mí fue sensacional, digamos, la oferta, solamente que no la acepté porque dije, bueno, pues yo campesina no soy, porque estaba convencida de que tenía que ser campesina, y me dice Fidel que no es así, o sea que uno puede ser sujeto de la reforma agraria aunque no sea un campesino pobre. El Estatuto Agrario Viejo no restringía solamente a los campesinos. Si nosotros dábamos lote ganadero de hasta superficie de 1500 hectáreas, tal como está en el Estatuto Agrario y que menciona la Comisión de Verdad y Justicia, un pequeño productor no tiene condiciones de desarrollar. Entonces estaban los lotes coloniales, las quintas, los lotes agrícolas forestales, los lotes agrícolas ganaderos, ¿verdad? Y tenían sus características particulares en aquel entonces que hoy cambió. O sea que entonces, espera, entonces quiere decir que... Mina Felicia Ángeles, sí. Hoy, si quiere acceder a un pedazo de tierra, es beneficiaria de la reforma agraria. Ahora, yo estoy de acuerdo con el doctor Alderete de que si vos obtuviste 3.000, 1.500 son ilegales. Ya sé, pero 1.500 puedo obtener, por ejemplo. A ver, hoy vos tenés otras limitaciones. ¿Verdad? Creo que... Ya sé, pero aunque no seas una campesina pobre, podía ser beneficiaria de la reforma agraria. Paraguaya, mayor de edad, preferentemente conectada con el campo, sin ser poseedor de tierras, porque no podés tener tierras. Sí. ¿Verdad? Preferentemente pero entonces, ¿cómo? ¿Esa gente? Si no Te voy a dar una lectura de unos ejemplos paradigmáticos de los no beneficiarios del Estatuto Agrario. Los militares, por ejemplo. Alfredo Stroessner Matiauda se adjudicó 2 veces. Una, 30 hectáreas en el 81 y 1.275 hectáreas en el otro, en Hernandarias. Andrés Rodríguez, 41 hectáreas en 1980 en Cordillera y 1.228 hectáreas en Ñacundal, Alto Paraná. Su esposa, Nélida Rey de Rodríguez, 352 hectáreas. Nélida Rey de Rodríguez, 8 hectáreas en Hernandarias. General Anastasio Somoza de Baile, es dictador nicaragüense. Pero, ¿y esas tierras, eso que estás citando? Vamos hasta ahí nomás, inclusive, te pregunto, ¿siguen siendo de esas personas actualmente? Algunas sí. ¿Puedo hacer una introducción? Lo que quiero señalar es lo siguiente. El señor Zavala
dice que cualquiera que no sea agricultor puede ser beneficiario. Sí. El problema se encuentra cuando estas personas beneficiarias, por su profesión, por su actividad, no pueden dedicarse a la agricultura, porque el Estatuto Agrario establece que serán beneficiarios del Estatuto Agrario aquellos que se dedican habitualmente a las labores agropecuarias y los que directamente se dedican a las labores agropecuarias. Sin embargo, un presidente de la República, un general en servicio activo, O cualquier persona que no no se dedique. puede, su actividad preferencial es esa profesión. A ver, No ¿qué puede dice? dedicarse a la agricultura. Quiero hacer un poco un paréntesis, perdón, Diego. Sí, métele. Yo creo que los militares en servicio activo sí estaban excluidos. Ajá. ¿Verdad? El doctor tocó, ¿verdad?, un caso de la señora Nelly Roy. No es que yo esté defendiendo a nadie, ¿verdad? Pero ya que él trajo a colación, yo le digo, Nelly Roy de Rodríguez, independiente de que sea la señora del general de Toroto, como ciudadana paraguaya, ¿podía tener acceso o no? Y según vos sí, según él Según no. el Estatuto No Agrario. puede, porque no puede dedicarse a la agricultura, tiene que trabajar la tierra. Pero ¿y quién dice que si uno no presenta un plan como demanda al Estatuto Agrario O y sea, se usted dice que comprometa Nelly solamente es Rodríguez exclusivo al podría hombre? irse a la chacra, trabajar en la agricultura. Bueno, pero puede contratar gente, digamos. Claro. Y No, no, no. explotar. Mina, Directamente, dice. Un trabajo directo. No es para especular con No, la no, pero tierra y alquilar 1.500 tierra. hectáreas, si el INDER te habilitaba, vos no te ibas a ir solita, 1.500 hectáreas a plantar algo, o sea, evidentemente porque vas a explotar, vas a producir 1.500 la hectáreas tierra. de ¿Me lotes permitís ganaderos. Ganadero. Una pequeña aclaración. Yo creo que sí está bien este debate, esta parte del debate. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Que los campesinos que trabajan la tierra realmente, en su mayoría, no recibieron la tierra. Ese es el problema. Después me gustaría Ese es el abordar gran eso. problema. O sea, a para ver, poder lo que tomar lee la una nota ahí, intervención a ver. por fin, Mina, ¿verdad? Yo quisiera puntualizar eso mismo que dice el senador. ¿Cuánta gente tiene título? En virtud de la ley nueva, que es la que está vigente hoy, en su artículo 5 del arraigo, claramente dice que las familias, para que tengan arraigo, tienen que tener su título de propiedad. Sí. Y si hoy entramos, Mina, a la página del CIRT, del INDER, tenemos que el 91% de los adjudicatarios, que ni siquiera existe un registro de adjudicatario en el INDER, no tienen título de propiedad. Ahora bien, ¿cuántas hectáreas tiene el INDER hoy, según Catastro 2019? Tiene 4.600.000 hectáreas. Y está titulando... ¿Disponibles o ya...? Eso es lo que tiene dentro En del su poder patrimonio, que no ¿verdad? pudo O sea, están titular. colonos ahí Pero que no están algunos titulados. pagaron, otros no pagaron. Entiendo, Están lastimosamente siendo esclavizados, si se quiere, Sí. por un ente estatal que absolutamente no está haciendo su trabajo. Y acá vamos al análisis siguiente y que es aritmético nomás. De enero del 2008 a diciembre del 2012, 2.600 títulos sacó Lugo en su época. Después el presidente Horacio Cartes hace 2.457 títulos. Superficie es más, superficie es menos. Y hablo de dos gobiernos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Hablamos de una superficie en promedio de 300.000 hectáreas que están titulando. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos años vamos a necesitar para titular lo que ya tiene el INDER? Sin expropiaciones, sin nada. Necesitamos 75 años. No, pero eso no es así. O sea, Ese es el problema, senador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una burocracia estatal que le esclaviza absolutamente a todos. A los que tienen la tierra, a los que buscan poseer tierra, y hay mucha necesidad en el campo. O sea, eso es algo que no se puede desconocer. Ahora, ¿cuánta gente ya entregó sus tierras en venta? ¿Y cuánta gente ya se le expropió que están tratando de cobrar por las tierras que fueron expropiadas? ¿Cuánta gente, cuántos colonos buscan desesperadamente? Hay gente que está hace 40 años que no tiene título, está en colonias y no se les regulariza. Yo pregunto al doctor Alderete, que llegó a ser, que es redactor del tomo 4 de la Comisión de Verdad y Justicia, ¿cuántas hectáreas logró recuperar? Y te puedo asegurar que no va a poder responderme eso, O sea, porque te va a siendo responder que no presidente del pudo. ente no pudo recuperar. Entonces, se trata de una el sola problema persona. nomás es, Mina, que para el discurso somos demasiado buenos.
en la práctica y para solucionarle al campesino, en realidad no hacemos nada. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Sabe por qué no pude solucionar? Ah. Le voy a decir por qué. Cuando yo asumí la presidencia del INDER, le llamé a la comisión directiva completa de la Asociación Rural del Paraguay, de la ARP. Resulta que nosotros somos los culpables. Vengan, vamos a conversar cómo podemos encaminar el trabajo de la reforma agraria. Vinieron toda la plana mayor de la ARP. Hablamos, coordinamos una serie de cosas. Les dije, vamos a trabajar en forma coordinada. Pero por favor no pongan obstáculos a los actos ilícitos, a las violaciones de la ley. Es decir, no defiendan las tierras malavidas, porque son las tierras que podemos recuperar y no van a tener un costo para el Estado para asentar a campesinos. Sí, nosotros no vamos a poner obstáculos. Los primeros en poner la traba fueron los dirigentes de la ARP. Pero qué simpático. Cuando quisimos recuperar tierras de las cuales se han apropiado brasileros, de tierras del INDER de campesinos, ahí estaba la ARP firme. ¿Puedo hacer un paréntesis? Contra esa recuperación. Él era el presidente del La INDER. ¿Qué tiene que ver ARP la siempre relación? estuvo Pero qué bárbaro. obstaculizando, trabando, Dios mío. poniendo trabas a la reforma agraria. Esa es la mejor defensa, doctor. A ver, porque la RP y soluciona, a ver qué decís. Es una vergüenza, Mina. Él es una persona autárquica, el INDER. El doctor tenía todas las facultades sin llamarle a absolutamente nadie, ni de la ARP ni de la UGP, y ahora su propia negligencia e ineptitud, él le tira a la Asociación Rural del Paraguay. Él fue presidente del ente, él tenía que haber recuperado la tierra malaguía. Es más, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Si él es el redactor del tomo 4. Pero Y yo acá no todos quiero- decimos, yo no excelente quiero su llevar la trabajo, pero a la discusión. hora de hacer, Mina, le quiero No, primero, responder acá. Fidel. a la hora de hacer, a la hora de Orden. hacer, Dale, adelante. llevar al campo operativo, Mina. Él podía haber recuperado tierra y no lo hizo. A ver, Fidel, y A después ver, Hugo. a mí no me gustaría buscar si el doctor Alderete es el culpable. Acá realmente es un problema de años de ineficiencia, de falta de institución, y el problema es el Estado. En algún momento, Y sus instituciones, y porque sus el Estado en instituciones, abstracto. en algún momento tenemos que dar un corte final a esto, porque genera caos, genera conflicto social, genera conflicto económico, genera conflictos judiciales, genera distracción de la fiscalía, distracción de la policía, la gente no tiene arraigo, no se integra al circuito económico, a la cadena de valor, no pagan sus impuestos distritales o municipales, no puede crecer la comunidad. Y hay años y años que hay ocupantes, digo ocupantes, ¿verdad? Porque tienen solamente el certificado de adjudicación, o sea, la derechera, ¿verdad? Y vende la derechera y son nuevos invasores o nuevos necesitados, ¿verdad? Y cuando yo agarro, y en el inicio del programa se pasó de que solamente era para los pequeños productores, para los campesinos, yo digo, estaba estipulado lo que era lote colonial, quinta, Claro, había diferentes había diferentes categorías y de acuerdo a las categorías. posibilidades económicas, Paraguay necesitaba desarrollarse. Y por eso se le dio también a los extranjeros, a los Es colonias. más, habían planes Japoneses, crediticios ¿verdad? de los bancos de la época, Fondo Ganadero, Banco de Fomento, para desarrollar justamente estos campos. Y latifundio improductivo eran tierras que no estaban desarrolladas, o sea, te expropiaban, te volvían a quitar las tierras, Si no inclusive producías. si eran de privado, si vos no producías. Entonces, estas son las medias verdades que la gente dice. Entonces, yo lo que quiero es dar vuelta a la página y ir a una parte propositiva. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Nosotros presentamos el tema de Inacare, presentamos el proyecto para recuperar las tierras de Antevi. Vos sabés, el tema de Antevi se expropió 252.000 hectáreas, de las cuales cerca de 140 y pico mil quedaron parques, 7.000 quedaron en el distrito de Bellavista, y 100.000 hectáreas, 100.000 quedaron en manos de narcos y políticos sin pagar nada al Estado. Y ahí tiene cerca, termino la idea, Sí. tiene cerca de 150, 160 millones de dólares si colocamos a valor mercado y recupera esas tierras. Con eso Linder puede pagar todo su pasivo, ¿verdad?, a sus acreedores, vamos a decir, a la gente a quien debe, ¿verdad?, y comenzar a hacer una titulación masiva de las colonias en el Paraguay. Y acá me dicen no tenemos la capacidad suficiente, porque yo creo que hay mucha corrupción dentro del INDER. Hasta hoy se sigue especulando. Es la inmobiliaria de los políticos de turno y no podemos mentir. Eso, doctor, corregime.
Entonces, si nosotros no ponemos punto final y nos decimos, señores, acá se titula masivamente y vamos a llamar a concurso y todos los buenos agrimensores del Paraguay a cerrar los polígonos y a titular masivamente, yo creo que ese tiene que ser el camino. El tema de tierra de mala vida, hay tierra de mala vida. ¿Se puede recuperar? Se puede. Existe el marco jurídico, ¿verdad? Existe el marco constitucional, existen las instituciones, porque nosotros no podemos ir a decir esta es mala vida y la otra no es mala vida. Existen los organismos jurisdiccionales pertinentes. Mira, le quiero decir a Torales, creo que apellido, Sí. yo creo, Torales, vos no ni idea tenés cómo funciona el poder real en el Paraguay. Si no, déjame, yo te voy a decir respetuosamente. Si vos pensás, por lo que pensás, que una persona, sea Alderete o Mina Feliciángel, va a solucionar este problema, quiere decir que no tenés idea de la mafia, déjame terminar, de la mafia de los gobiernos colorados principalmente, que manejan este tema de la tierra. Y acá, estimado Torales, no solamente es una cuestión de burocracia, como dijiste vos, esta es una mafia, coincido, en donde hay políticos de turno metidos, en donde hay también, no todos, muchos miembros de la ARP metidos, empresarios, no todos, también metidos. De muchos gobiernos hubo. Hagamos el listado. Entonces, si vos no tomás, peala poder político y nada, Torales, peala poder. Y eso extrapolá, lleva a la influencia que tiene en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Si vos no entendés esto, evidente, yo te voy a poner ahí como presidente del INDER y no vas a poder hacer absolutamente nada. No, termine. Ofreceme otro cargo, senador. Claro. No, me alegro que lo rechace porque esa es la realidad del asunto. Entonces, escapamos nosotros de la realidad cuando decimos, él hubiera solucionado. Esta es una mafia y coincido, acá se dijo, en que el Estado siempre le dio la espalda a este tema. Y el Estado finalmente es cómplice de toda esta mafia que se empezó a traer el problema de la tierra. Termino diciendo lo siguiente. Acuérdense que hubieron gobiernos que no solamente fueron colorados, y podemos mirar también el listado de adjudicaciones de tierras que se dio durante el periodo de Lugo, durante el periodo de Franco, con todo respeto. Pero yo no quiero entrar a decir, a mí no me van a caer a mí con el tema de que en el gobierno de Lugo hubo errores, pero por supuesto. Pero no porque el gobierno Lugo nosotros vamos a ser acríticos a eso. No, senador, no, yo ya termino. Si hay cosas que hay que criticar de nuestra presencia en el gobierno, hay que decirlo. Yo no voy a defender eso. Pero les quiero decir una cosa. Orengo 3 años y medio te doy al gobierno. 3 años y medio. Acá hay un partido que está hace 60 años, más de 60 años en el gobierno. Y termino con lo que quiero decir. Yo voy a creer en la ARP, hablo de la institución, no de las personas. De la institución. Si mañana ustedes también se suman a, por ejemplo, lo escuché ahora al senador Zavala y me pareció muy bien que él reconozca que hay tierras malavidas en Paraguay. Nunca le escuché a la ARP institución decir eso. Nunca le escuché a la ARP denunciar, por ejemplo, la agresión al sistema medioambiental. Nunca, yo nunca lo escuché. Ya termino. Y te digo más todavía. Así como entre los políticos hay, como dijo el otro día la diputada, influencias de narcotraficantes, senador, permíteme, por favor, Mina, defender. Un minuto porque tengo que ir a la pausa. Sí, bueno, Mina, nosotros como Rural hemos condenado justamente Pindó, señor presidente, señor senador, también Campos Morumbí, fueron asediados y sus reservas forestales atacadas. Nosotros decimos, y siempre a todos los socios de la Rural decimos, que respeten las normas medioambientales. Hoy te puedo decir, Mina, con mucha autoridad, nosotros creemos de que lo que se hizo en Pindó, independientemente de que probablemente ya haya pasado el bloque de eso, nosotros creemos que en Pindó se tiene que restablecer el orden y esa reserva boscosa que estaba premiada internacionalmente tiene que volver a su origen, ¿verdad? O sea, tiene que volver a reconstituirse. Nosotros como Rural hemos hecho hemos elevado esa voz de protesta, señor senador. Ahora bien,
en relación a lo que usted dice en cuanto a las tierras mal habidas, lo que nosotros decimos es, hubieron gobiernos como el del presidente Lugo, como el del señor presidente Nicanor, ya todos en esta época, ¿verdad?, de distintas banderías políticas, y no se ha recuperado absolutamente nada, estando los organismos jurisdiccionales como para juzgar eso. Ahora, si yo, Diego Torales, me voy a instalar y voy a hacer un atropello diciendo, aquí esto es mal habido, y voy a quemar la estancia, voy a quemar la camioneta, le voy a secuestrar a la representante legal, yo creo que esa no es nomás, o sea, ese no es el camino para lograr la justicia, ¿verdad? Entonces, atropellando a otros no podemos... Un segundo, tengo que ir a la pausa, así que les pido por favor que se callen, tengo que ir a la pausa y después continuamos con el debate. Bueno, el camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, digamos? Porque, a ver, la necesidad de la tierra existe, no hay ya tierra fiscal, me decía el Derete, para repartir, ¿verdad? El camino es lo siguiente. Como son actos nulos las adjudicaciones, entonces la Procuraduría General de la República es la que plantea las demandas de esas nulidades para que se anulen los títulos de propiedad ante los jueces de primera instancia. Y los jueces de primera instancia deben de declarar nulos esos títulos y se revierte esas tierras al INDER para su posterior reasignación a los campesinos. Esa es la vía. Esa es la vía. Actualmente, desde el gobierno de Eduardo Frutos hasta la actualidad, la Procuraduría General de la República ha interpuesto 35 demandas de nulidad de título, de las cuales solamente llegó a tener sentencia definitiva 5 demandas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Se le sacó? Las 5 demandas resultaron contrarias al Estado paraguayo, pero hay una luz de esperanza, porque uno de los argumentos principales del rechazo de la demanda es de que ha prescripto el plazo, el tiempo para plantear la demanda. Sí. Y que por lo tanto el otro argumento es que la Procuraduría no tiene legitimación activa, no tiene derecho, potestad para plantear demandas de recuperación de tierras. Entonces, ¿por qué vos decís que tiene que ir vía Procuraduría si ya se estableció? Bueno, pero constitucionalmente la Procuraduría General de la República es la que se encarga... Es decir, ¿por qué le dijeron que no tenía, cómo se dice? Y bueno, pero y ahora justamente la Corte Suprema de Justicia, en uno de los casos, ha dicho de que realmente la Procuraduría tiene legitimación activa. Entonces es una posibilidad. Y ahora recién se va a entrar a discutir el problema de fondo de las demandas. Bueno, pero ya sé, pero la prescripción, justamente iba a preguntar, eso sí, ¿hasta cuánto tiempo después uno puede demandar? Bueno, si son actos anulables, prescriben a los 10 años. Actos anulables son aquellos actos que pueden ser subsanados. Y son imprescriptibles cuando los actos jurídicos son nulos. Nulo significa que no se pueden subsanar. En este caso, cuando el general Andrés Rodríguez, siendo presidente de la República o general del Ejército, es adjudicado con tierras para agricultura, eso no se puede subsanar. O sea, no prescribe nunca. No prescribe nunca. Bueno, si me permitís, Mina, hay un el camino, pues ya se nos va el tiempo. El camino brevemente. Primero, respetar lo que dice la ley, el arraigo en su círculo 5, comenzar a dar título de propiedad. No podemos someterle a todo el campesinado paraguayo, a todo el mundo, a que nunca tenga su bendito título al que ya tiene la tierra, al que no tiene. El mayor latifundista es el propio Estado paraguayo. Si vemos la lista de catastro, encontramos INDER, primer punto, comunidades nativas, Estado paraguayo, dice a través de MOPC, MAC, INDI, BCP, Fondo Ganadero, Itaipuy, Banco Nacional de Fomento, y en el número 10 llegan las tierras privadas. ¿Qué es lo que pasa acá, Mina? Entre los latifundistas mayores le tenemos el propio Estado, porque no entrega título de propiedad. Entonces esos números no pueden bajar, son números imprecisos. Acá se habla del números imprecisos. Porque en realidad ya están repartidas esas tierras, pero no están tituladas. Al no tener un registro de adjudicatarios, no sabemos dónde estamos nadando. En el INDER no se sabe la deuda que se tiene. Hoy se habla de más de 100 millones de dólares, pero eso se va tratando en junta, así es que se van comprando más tierras y se va incrementando. Bueno, la titulación es sin discutir que es la prioridad. Después, segundo tema. Nosotros sí creemos que a través de actos violentos, apadrinados por legisladores, intendentes, gobernadores, vamos a conseguir justicia social. Ese no es el camino, Mina. Ningún camino
avalado, apadrinado de violencia, puede generar justicia social. Eso es mentira. Ahí para un ratito y yo quiero decir justamente una cosa antes, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, que no debe haber actos violentos, el tema de las invasiones, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en esta historia, por lo menos desde la dictadura, término de la dictadura hasta la fecha, la famosa transición, donde se supone que las instituciones debieran funcionar, la gente, los campesinos, o sea, que se fueron al INDER a reclamar su tierra, que necesitan trabajarla, no le dieron pelota, ¿verdad? Nunca, bueno, nunca. ¿Y a quiénes se le da pelota? Al que invade. Al que invade se le da pelota porque como resulta una molestia para algún propietario, ¿verdad? Entonces tiene que llamar a la policía, intervienen senadores, diputados, la justicia, se le da una salida, mal o buena, no sé qué, pero se le da salida. Entonces, ¿cómo vos le pretendés que los campesinos sin tierra, ¿verdad?, no invadan, ¿verdad? Si es la única, ellos aprendieron que el único modo que le dan pelota en este estado de cosas, ¿no?, en el estado paraguayo, es cuando invaden. Ahí recién toman en consideración que necesitan tierra. Sin embargo, el que se fue por la ley institucional no consiguió nada. Entonces, es el propio Estado y este sistema el que fomenta, ¿verdad?, las invasiones. No es ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Es la inoperancia del Estado. Es el que fomenta las invasiones. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué decir? No. Por eso es importante la autocrítica. Yo insisto en la ARP como gremio, no como persona. Yo le conozco a mucha gente que tiene otra visión del problema. Y también tiene otra visión de la producción. Y también tiene otra visión de la producción y el medio ambiente. Pero hay otros bárbaros. Porque yo lo que no digo y dicen que digo, no aclaro. No aclaro. A no ser que me llame el juez en el Ministerio Público. Hoy día aquella publicación que dijeron que yo dije, pues la propia publicación al día siguiente dijo que no dije, ¿verdad? Pero ellos se agarraron, pero no importa. El problema no soy yo. El problema no soy yo. Lo único que decía el tema Pindó es el siguiente y tiene que ver con lo que decía Mina. El tema Pindó es una ocupación de hace 10 años. Como de ahora, 10 años. Yo ni sabía eso. Hay 3 escuelas ahí, compañero, estimado. O sea, el Estado está ahí. 3 escuelas como extensión de un asentamiento que está al lado. El Estado está ahí hace mucho tiempo. Los docentes, hay muchos que tienen rubros del Estado. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la vía al que se recurrió? ¿O ustedes no quieren esa vía? Se recurrió a una figura legal y constitucional que es la expropiación. El Senado o diputados pueden aceptar o rechazar la expropiación. Pero esa es la vía a la que se recurrió. O ustedes no reconocen se quemaron esa la mayoría. Se quemó la camioneta, le secuestraron a la administradora. ¿Cómo? Hasta le llegaron a privar de su libertad. Pero que actúe la justicia. Que actúe la justicia. Yo estoy hablando de la figura constitucional al que se recurrió. Es lo mío que yo te diga a vos. Mira, acá el fulano de tal hizo. Que actúe la justicia para eso. ¿Puedo? ¿Verdad? A ver. Sí, Ya termino porque termino. Dale. Entonces, les quiero nomás decir a ustedes que muchos tienen una negación social del problema. Negación social. Da PGC la problema. Y finalmente yo coincido en que la salida acá es un gran acuerdo político. Sin ese acuerdo político no hay caso, niña. Así es. Un gran acuerdo político, un gran acuerdo entre los gremios de todas las partes también, sector empresarial, campesinos, sectores sociales, un gran acuerdo político para una agenda, primero de recuperación de las tierras maravillas, las que se comprueban efectivamente, y en segundo lugar, la distribución de las tierras y el modelo de producción. Perfecto. A ver, yo quiero, vamos a arrancar por el tema de Pindó y después voy a la propuesta, ¿verdad? En primer lugar, Hugo, disculpame, ¿verdad? Nosotros somos Estado. Sí, claro. Vos en tu rol de parlamentario, claro, yo en mi rol de parlamentario. Yo soy firmante del proyecto de expropiación. Que no tenemos que apegar a la Constitución y a las leyes. Sí, señor. ¿verdad? Y vos sabés que está prohibido expropiar reservas. Esa reserva fue invadida. Está prohibido expropiar tierras invadidas pero eso violentamente. Lo vamos a discutir en el pleno. Está bien, todo bien, te quiero decir nomás. Entonces, dar esa salvedad porque vos decías pegado a la Constitución y nosotros somos Estado. 1.
Yo creo que realmente acá el gran responsable de todo esto son el Estado a través de sus diferentes gobiernos de turno que nunca dieron solución. Uno, el INDER tiene que ser cerrado, ¿verdad? Tal vez en sus inicios, ¿verdad?, haya tenido una buena intención, pero hoy es el negocio de los políticos de turno y de los funcionarios del INDER del turno. ¿Y qué institución se va a dedicar a eso? ¿Verdad? Y cumple funciones que son superpuestas. A ver, de extensión agrícola es el MAC, de distribución de aguas es ERSAN, de ruta es MOPC, ¿verdad? Y yo le digo a los muchachos, a ver un poco, desde el año 92 hasta la fecha, entre el IRA, IBR, INDER, más Fuente 800 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hemos gastado cerca de 6.000 millones de dólares, casi el equivalente a la deuda externa cuando asumió el gobierno de Cartes. Y yo le digo a ustedes, denme un modelo de pequeño apicultor, piscicultor, agricultor, pecuario, ¿verdad?, exitoso que haya llevado adelante el Estado paraguayo. Y es más, 1.300 colonias agrícolas, 300 con títulos, 1.000 sin nada, en la miseria la gente. Pero entonces no es el problema del INDER. No, el problema es del Estado, ¿verdad? Claro, sí, ahí estoy de acuerdo. El problema del Estado, ¿verdad? Y no es el problema del INDER. Va a continuar. Y el INDER, aunque le pongamos al Papa Francisco, va a seguir siendo, porque ese es el negocio. Entonces, la misma cosa, porque la corrupción y la mafia está ahí. ¿Sabes cómo solucionas esto? Sí. Voy a la parte de la propuesta. Cortito. DINACARE, Dirección Nacional de Catastro Registral, que va a tener una pata registro público, otra parte de catastro, otra parte de regularización de la tierra, que va, por un lado, el acuerdo amistoso, aquellos que no tienen problemas se ponen de acuerdo, listo, yo no tengo problema contigo de diferencia de alambrado, listo, y lo que se tiene que someter al ámbito de la justicia, se somete, por un lado. Por otro lado, tenés vos para financiar 80, 100 millones de dólares para solucionar un problema social y económico tan importante. No es plata, hemos dado plata para cosas más burdas en el Senado. Y se puede recuperar esto con las tierras de Antevi. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa voluntad política y se puede. Solamente bueno, no puedo, tengo que dar una brevísima. Dos palabras. Yo tengo 2 palabras. Si no se soluciona el problema de la mafia, si no se desarticula el problema de la mafia que está detrás de esto, puede hacer desaparecer todo y lo mismo va a continuar la mafia. Pausa y enseguida volvemos. Bueno, ya sabes que si estás en el término de la construcción, te recomendamos Sanicer, todo para la terminación de tu obra, pisos, revestimientos cerámicos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, todos los accesorios para baños y cocinas, entre otros. El showroom está ubicado en Avenida Ciballala, casi a pasitos nada más del viaducto de General Santos. Así que visita, tenés un amplio estacionamiento, Sanicer, proyectando juntos. Lastimosamente, como siempre se me fue el tiempo, y esperamos que podamos obviamente continuar este debate. En realidad apenas se inicia, lastimosamente se inicia con pedidos de pérdida de investidura, que no es la vía. Ojalá todos puedan dar vuelta a la página y decir, nada, ni una pérdida de investidura en relación a este tema, nada. Nos sentamos todos a discutir seriamente los planes de reforma agraria que tienen los unos y los otros, conjuntamente efectivamente con los gremios que organizan la RP, la UGP, más organizaciones campesinas, y que puedan interpretar cuál es la salida. Se necesita una reforma agraria integral en este país desde hace décadas, y si se sigue postergando, y si la solución es el conflicto de tan bajo nivel como lo están llevando adelante con pedidos de pérdida de investidura, solamente se va a seguir profundizando el problema y después la bomba le estallará en las manos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos volvemos a encontrar de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio Monumental y el próximo lunes aquí por Noticias Paraguay.